Un saludo. Mi nombre es Juan Jacobo Patiño Marín, estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este video voy a sustentar la realización de cada una de las fases del curso de estructura de datos, En este vamos a explicar qué es lo que se hizo en cada una de las fases, en especial de la fase 2, fase 3 y fase 4, mostrando las aplicaciones realizadas, sus clases y parte del funcionamiento que éstas tienen. A continuación, vamos con la explicación sobre cómo se hizo la consolidación de cada una de las fases. En relación con la consolidación de cada una de las fases, básicamente se necesitaba que creamos un nuevo proyecto en el cual se debía ingresar a él a través de una contraseña. Para realizar la validación de esta contraseña, básicamente se utiliza una clase en la que se indica cuál es la contraseña. En este caso sería una contraseña ordinaria, y se hace un método por el cual se valida esta contraseña, el cual es usado por el botón ingresar a través de una serie a través de un condicional en el cual se dice que si el resultado es esa contraseña, entonces se le va a dar acceso al formulario donde están todas las opciones del proyecto. Ya en la parte ya como de construcción y implementación de cada uno de añadir los proyectos que se tenían de cada una de las fases, lo que debíamos de hacer es irnos a esta parte del explorador de las soluciones y darle clic derecho sobre la solución. En este caso nos muestra una pestañita que dice agregar, y aquí lo que debemos de hacer es agregar proyecto existente, los cuales se encuentran en una carpeta raíz, como lo es el repost, que es donde están los proyectos que se han realizado en el Visual Studio. Después de hacer esto, se debían de asignar unas referencias para que esto pudiera funcionar. En este caso, se hacía mediante las propiedades buscando las propiedades de la referencia, y se asignaban cada una de las referencias necesarias. Ya teniendo esto en cuenta, esa sería la estructura que se solicitó para poder hacer la compilación o el junte de todos los proyectos que se realizaban en este proceso. A continuación, vamos con la aplicación del desarrollo o lo que se hizo durante la fase 2 del curso. Entrando en la explicación de la fase 2, entonces encontramos los siguientes formularios. Un formulario que es para ingresar al sistema, el cual requiere nuevamente una contraseña, la cual es una contraseña genérica denominada 123, establecida como 123. También tenemos un formulario gimnasio, en el cual vamos a ingresar unos valores, y a través del código que se estableció en el programa se va a calcular el costo de mensualidad dependiendo del salario que tenga tu usuario, el estrato y el género del usuario. También se cuenta con tres botones: registrar, que es para almacenar toda la información del usuario; calcular, que es para mostrar el costo de la mensualidad; y a su vez este calcular va a mostrar una nueva pestaña, que es la pestaña reporte, que nos muestra como si fuera una especie de factura donde se muestra todos los valores del usuario, más el descuento que se le hizo por el estrato, más el descuento que se hizo por el género. También se le muestra el total a pagar. Y finalmente pues tenemos este pequeño formulario que es para salir de la aplicación. También contamos con dos clases extras, que básicamente es la clase de autenticación, que tiene el mismo funcionamiento que se mostró anteriormente para la compilación de los proyectos, y la clase de gimnasio, que esta es la que se encarga básicamente de realizar todos los procesos de la aplicación. En este caso se declaran unas variables que son las que se utilizarán para almacenar la información que se ingresa en las cajas de texto, que tienen unos que tienen determinado el getter y el setter para su funcionamiento. Entonces tenemos varios métodos que nos sirven que están con unos condicionales para determinar
los valores que van a tener dependiendo de el monto a pagar, que entonces básicamente lo que de que paga un usuario va a depender del monto a pagar que del salario que este usuario tenga. Por ejemplo, si el salario de este usuario es igual es igual o mayor a 1 millón y menor a 1 millón y es menor o igual a 1.999.999, entonces el monto a pagar de este usuario es de 40.000. Así sucesivamente para otros valores entre mayor a 2 millones y menor a 5 millones y mayor a 5 millones. También esto con el método set monto a pagar. Por otro lado tenemos un otro método que es el monto a pagar con el get, que básicamente va a retornar el monto a pagar después de haber realizado el uso de los condicionales. El otro método que tenemos es un método getDiscountStrong, que básicamente es el método que se encarga de hacer el descuento por el extracto. Entonces aquí lo que debemos hacer es llamar al método set monto a pagar, y se declaran unas variables, el doble de descuento, una variable tipo doble para el descuento del extracto y una variable de tipo entero para el porcentaje o percentaje, que básicamente es la que va a servir para mostrar el descuento en el formulario de reporte. Aquí tenemos otros condicionales que básicamente van a determinar el descuento que se va a realizar por el extracto. En este caso, como un ejemplo, si el extracto del usuario es igual a 1 o igual a 2, entonces el descuento que va a recibir este usuario es del 0.20, y aquí mismo se le va a realizar la operación. Entonces se le va a multiplicar ese 0.20 por el monto a pagar. Por eso es que le tiene que llamar a este método del monto a pagar. Así sucesivamente con cada uno de los diferentes estratos hasta llegar al estrato 6. Esto lo que va a hacer es retornar tanto el porcentaje como como el descuento que se le realizó. Finalmente, en cuestión de descuentos, entonces tenemos un último método que es el get descuento por género, el cual tiene las mismas dos variables declaradas y un condicional que básicamente nos va a decir que si el género es igual a femenino, entonces el descuento que se le realiza es 0.05 y se le hace la operación con el monto a pagar. Se retorna el porcentaje y el descuento del género, y finalmente entonces encontramos el método getTotalMonthlyPayment, que básicamente lo que hace es calcular el monto a pagar restándole el descuento por el estrato y el descuento por el género si es que se le aplica. Esto por este lado. Entonces vamos a mirar cómo es la ejecución de este sistema. Entonces para esto lo que vamos a hacer es abrir nuestro proyecto. Le damos en fase 2. Aquí ya entramos al proyecto y entonces encontramos que tenemos que ingresar al sistema. Entonces le damos aquí confirmar. Le damos siguiente. Entonces encontramos la primera parte. Entonces vamos a hacer un llenado de datos en un momentico. Ponemos algunos nombres. Le decimos que este usuario gana 2 millones. Que gana 2 millones y un estrato 3 y el género es femenino. Entonces le decimos que se registre. Como pueden ver, el botón calcular está desactivado. Esto se hace para que primero el usuario sea registrado. Ya después de que esté registrado, entonces se le da calcular. Aquí ya se va al formulario reporte y se muestra toda la información del usuario, y también se muestra el descuento por estrato y el descuento por el género, más el total a pagar. Este es básicamente el funcionamiento y todo el proceso que se realizó durante la fase 2. Ahora, entrando en la explicación de lo que se realizó en la fase 3, entonces encontramos con los siguientes formularios y las siguientes clases. En esta fase se centró básicamente en las estructuras de datos, las cuales están básicamente conformadas o están divididas en la estructura cola, estructura pila y estructura lista. Entonces, para esto entonces tenemos
primero que todo una clase inicio que básicamente es para acceder al sistema tal como se mostró en las anteriores fases. También tenemos la clase lista que es para mostrar cómo es el funcionamiento de esta estructura de datos lineales lista. También tenemos el formulario de la pila que es para asimismo es para mostrar el funcionamiento de la estructura pila. Y de igual manera el de la cola. Bien, también tenemos tres tipos de clase en esta fase. La cola y fracción, que es para guardar toda la información de las cajas de textos del formulario de la cola. Tenemos la de lista estudiante, que es de igual manera para guardar toda la información de las cajas de textos del formulario de la lista. Y finalmente también la clase pila clientes que es para guardar toda la información de las cajas de texto de este formulario de pila. Bueno, entonces básicamente, entonces nos vamos primero que todo para... Ahí tenemos otro formulario que es el formulario menú, en el cual entonces encontramos los botones para ir al formulario pila, otro para ir al formulario cola y otro para ir al formulario lista. Bueno, entrando en este caso vamos con la pila, entonces encontramos lo siguiente. Entonces encontramos primero que todo y lo principal las cajas de texto, las cuales se van a encargar en las cuales se ingresa la información de lo que se requiere. En este caso estamos hablando de una compañía de internet en la que se van a registrar los usuarios. Aquí se va a ingresar los canales de el canal que va a tener el internet y la zona en la que está y el estrato. Bueno, esto es un data time picker. Aquí tenemos un cajón en el que se muestra el total a pagar. Y aquí esto es un data review que se va a utilizar más adelante. Tenemos cuatro botones. Uno para registrar, otro para eliminar datos, otro para reporte total y uno para regresar. Aquí tenemos otra cajita de texto que básicamente es para mostrar el total recaudado. Dentro de la codificación de este formulario, entonces encontramos lo primero, lo siguiente. Tenemos como principal parte el llamado, la declaración o inicialización de la estructura pila, la cual la llamamos de esta manera: stack barra pila clientes, que es la clase, y la llamamos myPilaCL, es igual a una nueva pila clientes. Listo, entonces tenemos aquí que está la inicialización de los componentes y la carga de elementos iniciales. Este es un método que voy a mostrar a continuación. Pero antes de eso les voy a mostrar este pedazo de acá, que básicamente es como las restricciones que se les hicieron a los formularios para evitar de que, por ejemplo, en la caja de texto de la identificación se metan letras. Entonces lo que hace este condicional es decirle al programa que si lo que se está escribiendo en la caja es un dígito, entonces sí permite la escritura. Por el contrario, no lo va a permitir. De una no muestra ningún mensaje, pero no va a dejar de escribir. Por más que usted quiera escribir, no va a escribir. De igual manera pasa si la que se va a escribir en la caja de texto solo es letra. En este caso se le dice al programa que solo se pueden escribir letras. Y que si escribe algo diferente, entonces no se va a mostrar nada en la caja de texto. Ya más adelante, entonces encontramos este primer método, el que se llama full boxes, el cual básicamente se encuentra como se cuenta como la estructura del funcionamiento del programa. En este caso, primero que encontramos es unas nuevas variables, unas nuevas variables en las que se dice que el estrato, esta variable estrato va a ser igual a lo que esté en la combo box estrato, y al igual que lo que el canal va a ser igual a lo que está en el combo box canal, y lo que está en la zona va a ser igual al combo box que está en la zona. Aquí encontramos los condicionales, casi básicamente son los que dan la carga de determinar algunos valores que se le va a dar al usuario dependiendo del canal y de la zona. En este caso tenemos que si el canal es igual a 5 megas y la zona es igual a urbano, entonces el monto que este usuario tiene que pagar es de 20.000.
Asimismo pasa con cada uno de las ofertas que tiene esta compañía. Por ejemplo, tiene una oferta de 5 megas, 10 megas, 20 megas y 50 megas. El servicio se presta tanto en urbano como en rural. Y dependiendo de estar ubicado y también dependiendo de cuántas megas vaya a escoger el usuario, entonces va a tener un monto a pagar diferente. Lo siguiente que se muestra es una nueva declaración de una variable la cual se llama descuento estrato y el porcentaje. Esto básicamente se utiliza en estos condicionales para primero determinar el descuento por estrato que se le va a hacer al usuario. En este caso se dice que si el estrato es igual a 1 o igual a 2 o igual a 3, entonces el descuento que se le va a hacer es del 0.15 y se multiplica por el monto para encontrar el descuento exacto. De igual manera pasa aquí con el descuento 4, 5 y 6, que si es cualquiera de esos tres valores, entonces se le va a hacer un descuento de 0.1 y se va a multiplicar por el monto a pagar. Aquí se llama una variable que es total a pagar, en la que se dice que el monto, que básicamente va a ser el monto, que el total a pagar va a ser el monto menos el descuento por el estrato. Y que esto se muestre en la caja de texto monto a pagar. Aquí este condicional básicamente lo que va a hacer es sirve para decirle que al usuario que si tiene las cajas vacías no puede realizar ninguno de los procesos que permite la aplicación. Ya en el botón registrar, entonces si cumplió con todo lo anterior, entonces lo que va a hacer es mandar toda la información de las cajas de texto a las variables que se declararon en la clase cliente o en la clase pila clientes. También va a mandar el monto a pagar a esta clase. Y aquí mismo, cuando se le da el botón registrar, se le va a decir que el total recaudado va a ser, se va a hacer un cálculo en el que el total recaudado va a ser igual al total recaudado más el total a pagar. Esto para ir acumulando lo que cada usuario, todo lo que todos los usuarios van a pagar en general, en una forma conjunta. Aquí se hace un llamado al Data Review para que muestre todos los registros que se han hecho. Un mensaje Bosch para que muestre que el registro fue agregado correctamente y haga su confirmación. Y por el otro lado, entonces tenemos que es para que no pueda quedar ninguna casilla del formulario sin respuesta, que básicamente es el else. Tenemos el botón eliminar, el cual hay que tener en cuenta que va a estar desactivado hasta que se haya registrado el usuario. En este caso se va a decir que todo lo que está en las cajas de texto se elimine, el cual se hace por medio de este pop, que su función principal es quitar y devolver el objeto situado al principio del stack. También tenemos esto aquí que dice que el total de recaudado es igual a esto para que resta lo que se borró, el usuario que se borró, para borrar del total de recaudado lo que iba a pagar y para que se muestre en la caja de texto. Le dice que si ya no hay más registros, entonces le muestra un mensaje que diga que no hay registros en la pila. Este es el método que mencioné al principio, que básicamente para que las cajas de texto se muestren, se carguen como se van a ver al iniciar la aplicación. Esto es para los combo box y así es para que se muestren las cajas de texto normales vacías. Bueno, aquí el botón regresar, que es para ir al menú nuevamente, y esta para mostrar el recaudo en medio del reporte. Bueno, esto es para la clase pila. Lo mismo pasa con el resto de las clases. Para la cola, perdón, aquí es para mostrar, por ejemplo, el formulario de la pila. Aquí para mostrar el formulario de la cola y aquí para mostrar el formulario de la lista. En este caso, aquí tenemos lo que es la estructura de datos de líneas de la cola, la cual tiene la misma función, guardar la información del usuario. En este caso estamos hablando como de los comparendos o de infracciones que se le realizan a los usuarios y estos tienen que venir a hacer el pago.
Entonces se le guarda la información, se le tiene que revisar el tipo de automotor, el año de la matrícula, la fecha en la que se realizó el comparendo, y aquí en esta parte tenemos donde se van a mostrar los días que han pasado desde que se hizo el comparendo, el valor que va a tener el comparendo, un data grid view para que se muestren los infractores que han ido a hacer sus pagos y el total de registros ingresados. Esto sería básicamente el formulario. Ya entrando en el funcionamiento de este, entonces encontramos primero básicamente el método que es para llamar, para activar la estructura cola, la cual es queue, que representa una colación de datos de tipo primero en entrar, primero en salir, y y la llamamos como cola infracciones, que va a ser igual a una nueva cola. Entonces tenemos el primer método que es para inicializar los componentes, cargar los datos iniciales que cumplen la misma función que mostré anteriormente, esta de acá para que los datos se muestren con sus valores determinados, y se le va a decir que el botón o la herramienta del menú reportes esté desactivada. También se va a inicializar esta variable de total registros en cero, que son las variables que se tienen aquí. Estas variables son las que se relacionan con lo que se almacena en la clase lista estudiantes, o en este caso la cola infracción. Bueno, en esta parte entonces, ya teniendo esto claro, lo siguiente que tenemos es nuevamente en el botón registrar un condicional que dice que si las cajas, perdón, esto no aquí, vamos aquí de nuevo, tenemos las restricciones para las cajas de texto, y entonces encontramos este método que va a ser un método booleano full boxes, el cual primero nos va a declarar unas nuevas variables, data time, fecha, que es de tipo una variable de tipo data time, en el que va a ser igual a la data type picker, a lo que está en el data type picker, lo que está en el data type picker básicamente. También la fecha actual, que básicamente es la fecha del día del día en el que se esté haciendo el registro. El time span, que básicamente va a servir para calcular básicamente va a servir para calcular el tiempo de diferencia que hay entre la fecha actual y la fecha en la que se hizo el comparendo. Entonces se muestra que en días, que es una variable que va a ser igual a la diferencia punto days, a lo que se resta al cálculo que salga de acá. En aquí básicamente lo que se va a mostrar son los días que han pasado, se hace el cálculo de los días que han pasado y se muestra en la caja de textos. Tenemos también dos nuevas variables para el descuento por días y el porcentaje. En este caso tenemos que si los días si el tiempo que pasó después de haber realizado el formulario es menor a 10, entonces el descuento que se le va a hacer es igual al precio del comparendo, que es un precio que está fijo. En este caso el precio es de 450.000 pesos. Entonces a lo que se va a hacer es que el descuento va a ser este comparendo por el 0.5, que es el descuento que se le va a realizar por haber ido a hacer este proceso en menos de 10 días de haber hecho la infracción. Se le va a mostrar esto en la caja de texto del valor de comparendo y se muestra el porcentaje. Así sucesivamente, con el caso de que los días sean menores a 20 y mayores o igual que 10, entonces se hace un descuento del 0.25 multiplicado por el precio de comparendo, tal como se muestra anteriormente. De igual forma, cuando es menor a 30 días o mayor o igual a 20 días. Listo, por aquí entonces tenemos que el valor de comparendo va a ser igual, esto es para el valor de comparendo final, entonces a decir que es el precio del comparendo menos el descuento por el día, y esta variable se va a mostrar en la caja de texto valor comparendo.
Esto aquí comprende la función que se mostró anteriormente en la fase 2, que es para que el usuario tenga por obligación que llenar cada una de las cajas de textos que se encuentran en el formulario. Aquí ya encontramos cómo en el botón registrar se hace llamado al método fullboxes, que si este es verdadero, es decir que todos los datos están llenos, entonces lo que va a hacer es guardar todo lo que se escribió en el formulario en cada una de las variables que están en la clase cola infracción. Aquí se hace un llamado al, a la estructura cola y se le dice que agregue toda esta información a un objeto al final de la cola. También se llama al data review para que guarde esta información y la muestre en este sistema. De igual forma, como en lo anterior, se muestra un mensaje en el que dice que el registro fue agregado correctamente. Y aquí se le da un mensaje en el caso de que el usuario no ingrese o le falten algunos valores por llenar el formulario. Tenemos un botón de reporte que básicamente tiene la función de activar la caja de texto total ingresado y va a mostrar el total de registros que se han hecho. Tenemos eliminar datos, que básicamente es para eliminar los datos de un usuario, y estos se van a retirar teniendo como fiabilidad lo que se encuentra dicho para la estructura de datos cola. Esto básicamente por este lado. Ya en el caso de lista estudiante, perdón, para el método de estudiantes, a ver que lo encuentro por aquí. Lista. A ver, menú, la lista que está aquí. En este caso, para la estructura de datos lineales lista, entonces sigue siendo el mismo proceso. Encontramos los valores como tipo los valores que va a ingresar el usuario, con una nueva novedad, y es que va a tener unos botones de radio que básicamente son para determinar que este usuario utiliza el servicio del PAE, sí o no. Esto es para una escuela en la cual se va a determinar o se va a mostrar qué derecho tiene el estudiante dependiendo de su grado académico, y de si utiliza o no el servicio del PAE. En este caso también tenemos una serie de botones que es registrar, consultar estudiante, eliminar estudiante y regresar. Ya entrando en esta parte, encontramos lo mismo que en mi mismo proceso. Encontramos una declaración de las variables, que son las que se utilizan para relacionarlas con la clase lista estudiantes. Se hace el llamado a, a la estructura lista, se declara como lista estudiantes para trabajar con ella, y lo mismo, se cargan los elementos iniciales y se le dice que tanto el botón consultar como eliminar estudiante estén desactivados. Aquí en el método fullboxes vamos a tener lo siguiente: si lo que está en el botón radio sí es falso y lo que está en el botón radio no es falso, entonces le da a preguntar que si usa los servicios del PAE, porque esto básicamente va a servir para decir al usuario de que tiene que darle respuesta a esa pregunta que se le está haciendo. En el caso de que el botón de sí esté activado, entonces se le va a decir a la variable uso PAE que el valor es sí. En este caso se le dice que aquí también lo que se va a hacer es decirle que lo que está en el grado, en la caja de texto grado, se guarde en la variable grado. Esto aquí lo mismo, que se guarde el sí en la variable uso PAE. Ahora, esto es un condicional para el grado, y esto va a servir como eso es parte del funcionamiento de este proyecto, el que básicamente nos dice que si el grado es 6, 7, 8 o 9, entonces el estudiante se le muestra un mensaje que el estudiante tiene derecho a desayuno.
Por el contrario, si el estudiante es de grado 10 o 11, entonces el estudiante tiene derecho al almuerzo. Si no, pues entonces se guarda se almacena en el radio. Si por el contrario, si lo que se escogió fue el radio no, entonces se usa guardar el no en el uso PAE. Listo. Aquí lo mismo para decir que no deje ninguna caja vacía. Aquí en el botón que está es para salir del formulario. Las mismas restricciones para las cajas de texto. Aquí tenemos una primera parte que básicamente es para validar, para obtener un estudiante, es decir, para buscar los datos de un estudiante. Entonces esto se va a realizar mediante el uso de, de la variable id, la cual se va a tomar desde la clase estudiantes. Por otro lado, entonces llegamos a los botones, en el cual se va a llamar al método fullboxes cuando está activado, cuando es true, y entonces se llama la clase lista estudiantes. Entonces se empieza a guardar cada uno de los valores en sus clases correspondientes dentro de la clase estudiante. Tenemos un condicional que dice que si el botón de estudiante, si el estudiante es vacío, entonces el estudiante con identificación se le dice que ya existe en la lista. Es decir, si se ingresa un número de identificación que ya está dentro, entonces le va a mostrar este mensaje. Por el contrario, lo, lo va a agregar y lo va a mostrar en el texto. Y también aquí también se activa el Data Grid View para que se muestre toda la información de los estudiantes que se han ido ingresando. Aquí también se le declara que active la opción consulta de estudiante, la opción de consulta de estudiante, y se le muestra diciendo que el registro fue agregado concretamente. Aquí, por el contrario, se le dice que si dejó un espacio vacío, que no puede dejar ninguna casilla el formulario vacía. En la parte de consulta de estudiante, entonces tenemos que si lo que está en la caja de texto es básicamente lo que está en la caja de texto va a ser igual al estudiante. Este trim sirve para quitar todos los caracteres en blanco que estén ahí. Entonces digamos acá equals determina si esa instancia de otro objeto string especificado tiene el mismo valor. Es decir, lo que vamos a hacer es aquí determinar si el id del estudiante es igual a algún otro valor que que se haya ingresado. Entonces, si básicamente se decir que la identificación del estudiante no puede estar vacía. También tenemos, se hace un llamado a la clase lista estudiante y se le va a decir obtener estudiante al método obtener estudiante que sé que mostramos anteriormente y el id del estudiante. Si el id del estudiante es diferente a nulo, entonces lo que está lo que está en las variables de la clase lista estudiantes se van a mostrar en las cajas de texto. Si por ejemplo si el usuario usa PAE, entonces esto se va a mostrar, si el usuario usa PAE, entonces el botón del sí va a estar activado y el botón de no va a estar desactivado. Asimismo, si es el caso contrario. Después de esto, entonces se va a activar el eliminar estudiante. Y ya finalmente se le dice, y aquí hay un mensaje contrario que si dice, y esto es para que si el estudiante con identificación tal ya existe en la lista. Otro mensaje en el que dice que actualmente no hay registros en la lista, pues llegado el caso de que no haya ningún registro hecho. En el botón eliminar, entonces encontramos básicamente la misma estructura para eliminar caracteres de espacio blanco. Y se dice que busque que si lo que está, se le busca que lo que está en el estudiante sea igual y que no haya nada vacío. Entonces dice que la especificación del estudiante no puede estar vacía en el caso de que esté vacío. Por el contrario, si es igual a lo que está en el ID de estudiante, entonces se va a llamar a la clase estudiante y se va a decir que va a ser igual al ID estudiante que está en el método obtener estudiante. Si la lista estudiante es diferente a vacío, entonces se le va a preguntar que si desea eliminar el registro de la lista a través de un message box con una declaración de tipo warning, en el cual se le va a decir que sí, que escoja entre sí y no.
En el caso de que el estudiante diga que sí, entonces lo que se va a hacer es que de la lista de estudiantes se va a remover ese estudiante que se llamó, el cual se realiza mediante haber consultado anteriormente la identificación de ese estudiante. Se le muestra un mensaje diciendo que el registro fue eliminado correctamente y se le pide que haga confirmación. En el caso contrario de que el estudiante no exista, entonces va a decir que el estudiante con identificación tal no existe en la lista. Y también como un mensaje extra se le va a decir cuando digamos que se borraron todos los usuarios, entonces se le va a decir que no hay registros en la lista y por lo tanto no se pueden eliminar ninguno más. Y se van a desactivar tanto la opción consultar como la opción eliminar. Esto es básicamente la estructura del código para la fase 3. A continuación vamos con el funcionamiento de esta. Ingresamos a la fase 3, tenemos una contraseña y entonces podemos observar cada uno de los menús. Pila, te vamos a tomar como ejemplo la clase pila. Entonces tenemos una identificación, un nombre, la dirección que puede ser la carrera cuarta. Entonces se va a decir que va a tener 10 megas, vive en una zona urbana y el estrato que tiene es 3. La fecha puede ser cualquiera en la que se va a registrar. Se le dice registrar. El registro va a agregar concretamente. En el data view se va a mostrar toda la información con el monto a pagar incluido. Se le va a decir que muestre el reporte total. Aquí va mostrando el reporte total que se ha hecho. En este caso, como solo hemos ingresado un solo usuario, entonces va a mostrar lo que este usuario debe de pagar. Y por el contrario, vamos a eliminar datos, que básicamente va a eliminar el primer registro que se ingresa. Listo. Aquí ya eliminó todo y quedamos vacíos. Así mismo pasa con el resto, por lo que no hay necesidad de explicarlos en profundidad. Con esto básicamente quería explicar la fase número 3 del curso de estructura de datos. A continuación vamos con la explicación de la última fase que se realizó, que es la fase 4. Bien, continuando con la explicación de este video, vamos a hablar sobre la fase 4, la cual se centra en los árboles binarios y en las órdenes en que esto se puede organizar. Para este proyecto, entonces contamos con los siguientes formularios. El formulario de menú, que básicamente es donde se muestra donde se van a mostrar los botones o la parte principal del programa, donde se muestra el botón de escenario 1, el botón del escenario 2 y el botón salir. También está el formulario de inicio, que es donde se va a ingresar la contraseña para ingresar a esta fase. También tenemos un formulario aparte, que es el formulario de escenario 1 y el formulario de escenario 2. Bueno, aparte de esto, pues está la clase log, que es donde se hace la validación de la contraseña. En este caso es una contraseña diferente, un add. Y vamos a ver cómo es el funcionamiento de cada escenario. En el escenario 1 entonces encontramos lo siguiente. Primero, un botón de regresar, que básicamente lo que hace es decir al usuario que si quiere salir del escenario. En el caso de que el usuario diga que sí, entonces se oculta el escenario 1 y se va y se dirige hacia el formulario de menú. También aquí hacemos una declaración para el label que aparece, que vemos aquí en esta esquina, el cual tiene como función la de mostrar en pantalla las coordenadas en las que está el cursor del puntero del mouse. Tenemos un primer botón que básicamente es para mostrar la gráfica, en el cual vamos a crear por medio de las herramientas de las herramientas Drawing algunos nodos que son para mostrar los números que van a ver en la gráfica. Aquí básicamente lo que hacemos es decirle que rellene el interior de una elipse definida por un rectángulo con un color, con los pinceles
con un color medio aquamarine. Aquí se le da el color y las coordenadas en las que se encuentra. Aquí se le da que dentro de eso dibuje el número 55 con una fuente, con una fuente de letra básica y que tenga un color negro en la coordenada 470. Se le dice a través que es un objeto, se le define un objeto esto para dibujar una línea, y se le dice que el color de la nueva línea va a ser de color negra y que va a ser de un tamaño 2. Se le dice que nodo que muestre la línea entre la coordenada 388, 87, 275, 155. Esta es la primera coordenada desde donde parte y la coordenada donde llega. También una segunda línea que muestra básicamente a otra coordenada de donde parte y hasta donde llega. Asimismo, para cada una de las diferentes elipses que va a tener esta gráfica, es el mismo procedimiento con unas líneas que determinan las conexiones que van a tener dependiendo del orden en el que estén o el que les dieron en este caso en la guía de actividades. Esto para el escenario 2. Ya aquí en los botones de preorden, inorden y posorden lo que vamos a hacer es organizarlos dependiendo de lo que se esté solicitando. En el caso de preorden, lo que se debe que hacer es que los números se encuentren ordenados de tal modo que sigan esta norma, que primero se visite el nodo raíz, luego el subárbol izquierdo y finalmente el subárbol derecho. Eso lo vemos ahorita cuando estemos en la ejecución del programa. En este caso, lo hacemos aquí de manera manual, tal como lo dice la guía. Esto lo estamos haciendo de manera manual. Aquí entonces se organizan de manera organizada en una fila en donde se muestre el preorden. En inorden entonces tenemos el mismo proceso, se muestran ya atendiendo el orden que se necesita en orden. Entonces sin orden básicamente está hablando de que se visita primero el subárbol izquierdo, luego el subárbol derecho y finalmente el subárbol izquierdo, el nodo raíz y finalmente el subárbol derecho. De este caso se organizan de esa manera. Básicamente, de manera resumida, se puede decir que es básicamente de menor a mayor en los números y entonces se organiza de esa manera. Ya en el caso de posorden, entonces encontramos el orden que tiene que se tiene para este caso, el cual nos dice que primero hay que visitar el subárbol izquierdo, luego el subárbol derecho y finalmente el nodo raíz. Izquierda, derecho, raíz. Entonces aquí lo hacemos de manera manual, igual con los demás, y aquí se muestra la organización. Esto es básicamente la estructura por este lado. De igual forma, con el escenario 2, entonces encontramos algo muy parecido, solo que en la guía nosotros los estudiantes debíamos de determinar cómo iba a quedar la gráfica de este árbol binario. Nos daban el preorden, el inorden y el posorden, y nosotros teniendo esos órdenes teníamos que determinar cómo era el árbol binario, la estructura del árbol binario. En este caso se hace tal como lo mostré anteriormente en el escenario 1. Se establecen los nodos, cada uno de los nodos en una forma elíptica, como se muestra aquí, elipse, y se les agrega los números y las líneas que los conectan con sus posiciones y todo lo demás que se requiera para esto. Y aquí mismo, como tal como se muestra en la otra parte, lo que se va a hacer es mostrar el preorden, organizar los números en su formato preorden, después con el botón inorden para que se muestren los números en su formato inorden, y el último botón para que se muestren los números en su formato posorden. Listo, a continuación vamos con la ejecución de este programa. Entonces vamos a mirar por aquí, vamos a la fase 4. Aquí nos da que tenemos que ingresar, entonces escribimos la contraseña que es un NAT, le damos en ingresar, la contraseña es correcta, entonces vamos primero al escenario 1. Entonces al dar en el botón gráfica nos muestra la gráfica
que se utiliza en el escenario 1. Aquí, como podemos ver, podemos entender mejor cómo se utiliza, cómo se establece este preorden, inorden y posorden. En este caso el preorden nos dice que primero tenemos que visitar el su árbol izquierdo. Entonces el izquierdo es el 53. Aquí seguimos con esta normativa porque tiene una descendencia hacia abajo. Entonces a la izquierda, este no tiene izquierda pero tiene derecha, entonces la tenemos que visitar por ser de menor nivel. Y de aquí tenemos que pasar nuevamente a 54. Esto ahorita lo vamos a notar cuando mostremos los recorridos que hace el sistema. Ya después de haber hecho todos los recorridos, el sistema pasa al lado derecho, empezando por el 59, pasando al 56 porque está al lado izquierdo, y el 56, como tiene el lado izquierdo, entonces muestra sigue el lado derecho, 57. De aquí salta al 63, que es el lado derecho 59, y muestra el 61 y el 70. Ya en el caso del inorden, entonces va a mostrar 40, va a mostrar de menor a mayor, entonces 48, 51, 53, 54, 55 y así sucesivamente hasta llegar a 70 de manera ordenada de menor a mayor. Y en el caso del posorden, lo que va a hacer es pasar por cada uno de estos nodos, dejando al final los que son nodos raíces. En este caso, por ejemplo, se muestra el 51, después el 48, después se va a montar el 54 y finalmente el 53. El último que va a haber en este tipo de recorrido siempre va a ser el que esté más arriba, en este caso el 55, ya lo vamos a notar. Entonces empezamos con los recorridos. Preorden. Nos muestran los números ordenados en preorden. Es decir, empezando por el lado izquierdo y con sus respectivos hijos. Después vamos con inorden. Nos muestran los números ordenados en inorden, que básicamente, como dije anteriormente, van ordenados de menor a mayor. Y posorden. Aquí se puede evidenciar cómo es el posorden. Entonces tenemos que 51, 48, 54 y 53. Siempre se deja el nodo raíz de último. Entonces ya cuando estamos en 53 pasamos a este lado. Tenemos que 57, 56, así sucesivamente. Finalizamos con 73, 59 y 55. Aquí lo podemos observar. Básicamente este es como el funcionamiento que hicimos o lo que desarrollamos en la fase 4. Ya con esto quedaría explicado básicamente todo lo que se hizo en el curso de estructura de datos. Un curso que nos enseñó básicamente cómo son las estructuras de datos que pueden haber, cómo es el funcionamiento de los recorridos de los árboles binarios y algunas características muy esenciales para la programación. Muchas gracias por su atención.